Paz de Cristo y bienvenidas a Ella Escoge Gozo, parte número 2. Mi nombre es Raquel Valverde y ahora estaremos escudriñando más en todo lo que aprendimos hace unas semanas. Conmigo hoy está este magnífico grupo de conferencistas con nosotros que hace unas semanas nos abrieron la mente y el corazón a todo lo que está sucediendo ahorita en nuestros corazones, nuestras emociones. Y conmigo están Mayra Hernández, Jenny Guarín y Angélica Álvarez, unas mujeres profesionales, pero unas mujeres también muy espirituales que yo tengo el gusto de conocer. Ahora, vamos a empezar contigo, Mayra. Bienvenida, me da mucho gusto saludarlas a las 3. Qué lindas se ven hoy y muchas preguntas sobre lo que discutimos hace unas semanas. Y Mayra, vamos a empezar contigo. A ver. Amén, pues paz de Cristo a todas mis bellas hermanas. Es un privilegio estar aquí con ustedes una vez más. Queremos contestar algunas preguntas que salieron después de la primera parte y poder realmente dialogar un poquito más a profundo. Una de las preguntas que se me hizo fue: ¿cuándo tengo que preocuparme de mi duelo? ¿Cuándo se convierte en un problema? Y creo esta es una pregunta muy importante porque el duelo es algo normal. Lo pudimos ver la semana pasada, que todos vamos a sufrir duelos. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de duelos. Pero ¿cuándo me tengo que preocupar? Una de las cosas que como terapeuta vamos a analizar estando enfrente de un cliente que está sufriendo duelo es ver si se ha perdido la función diaria. Cuando el duelo se convierte en un problema, la persona no solo siente dolor, no solo siente las emociones que vamos a dialogar, pero pierde función diaria. Ya no puede trabajar, ya no se puede levantar de su cama, ya o no puede comer o come de más. Hay un sentir muy profundo de la pérdida de esperanza, donde cosas típicas que uno regularmente desea hacer, si a mí me gusta pintar, si a mí me gusta caminar la playa, cuando ya es un problema, ni esas cosas me traen calma. Ya no las busco, ya no tengo fuerza de levantarme, de hacer qué hacer, de lavar trastes, de cocinar. No hay fuerza, siento que mi físico no puede. Y es ahí donde ya el duelo se ha convertido en algo más profundo, porque el duelo puede durar muchos meses, puede durar meses, años. Nadie nunca termina de sentir el duelo. Uno aprende a continuar, a vivir con el duelo, a poder extrañar a la persona que falleció, poder sentir momentos muy fuertes, pero la vida continúa. Entonces, eso es algo que yo quería tocar antes de empezar cualquier cosa, porque es importante tener un tiempo para autoanalizarnos y ver dónde estamos con el duelo. Ahora, como ahorita ya muchas mujeres ya tienen más de 3 meses en cuarentena, su ansiedad que están sintiendo ahora ese duelo, es un duelo, ¿verdad? ¿Qué hacen ellas ahorita que ya se está llegando a un punto de una ansiedad profunda? Entonces me gustaría responder a esa pregunta y comentando con algo que la hermana Mayra dijo. Entonces, cuando se pasa un duelo, es muy normal cuando una persona siente que al principio que no se puede levantar, que no se puede hacer nada, que no estoy comiendo demasiado, pero llega un punto, antes decían clínicamente que era un año, ¿sí?
que después de un año, que si no la persona no podía hacer esas cosas, entonces se consideraba lo que le llamaban en inglés complicated grief. Sí. Pero eso se salió, ya no está. Entonces es preocupante, digamos, que la persona a los meses puede ser que no pueda hacer eso. Ahora, se puede experimentar la ansiedad en el duelo, mas no necesariamente quiere decir que cuando una persona está experimentando ansiedad, está pasando por un proceso de duelo. Entonces es importante tener una diferencia de que estoy experimentando ansiedad y los síntomas de ansiedad es preocuparme por muchas cosas, sentir un presentimiento como que algo malo va a pasar. Bueno, hay muchos sentimientos, pero el duelo que vamos a hablar, la hermana Mayra nos va a hablar cuáles son los diferentes tipos de duelo. Ok, Mayra. Amén. So, vamos a empezar. Quiero proveer una definición por medio de unos psicólogos por Psychology Today que nos dan una definición para el duelo un poquito más amplificado que el duelo sobre una muerte, porque estamos viendo nosotros ahorita que el duelo es mucho más complejo que eso. Entonces dicen que la definición es: el duelo es un dolor agudo que acompaña la pérdida, porque es un reflejo de lo que amamos. Puedes sentir que todo lo abarca. O sea que el duelo es algo tan profundo que afecta todo, afecta mis emociones, afecta mi vida diaria, afecta mis relaciones, afecta mi manera de pensar, cambia mi perspectiva, lo abarca todo. Entonces eso es muy importante entender, que el duelo viene y se puede tomar control de nuestra vida entera si no tenemos cuidado y no mantenemos ese análisis de nosotras mismas, dónde estamos en ese duelo. No sé si ustedes tengan algo que agregar sobre eso. Ahora, entonces, ¿qué hacen cuando alguien te está escuchando ahorita y está diciendo: yo estoy en ese duelo? ¿Qué hago? Bueno, las soluciones vienen un poquito más al ratito, porque las soluciones son igual de complejas que el duelo. Y es un tema que pudiéramos tener una serie larguísima, porque el duelo afecta a las personas muy diferentes. No cada persona va a sentir el duelo igual. Aún las etapas del duelo, no todas las personas pasan todas las etapas, y no se pasan las etapas de etapa 1 a etapa 5. Entonces el duelo eso es algo que yo pienso queríamos nosotras traer hoy al finalizar esto, que el duelo es muy complejo. Una de las cosas que vamos a mirar es las 5 etapas del duelo. La primera etapa es la negación y el aislamiento. Esto es donde uno puede decir: no puedo creer que esto está pasando. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué a mi familia? No puede ser, tiene que haber un error. Entonces, esa es una de las etapas del duelo que llega al punto donde nosotras sentimos, es una forma defensiva, porque nuestro cerebro no puede captar lo que está pasando. Como una defensa, yo siento esto no es real. La siguiente etapa es el enojo. Este enojo puede ser contra sí mismo o contra otra persona. Por ejemplo, si una de los familiares está enfermo y sabe que va a morir, se puede sentir enojo contra la persona. ¿Por qué no se cuidó mejor? ¿Por qué no fue al doctor antes de tiempo? El enojo contra sí mismo puede ser que, ¿por qué no hice yo algo más? ¿Qué si yo podía intervenir? ¿Qué si yo podía hacer la cita por esa persona? ¿Qué si tal vez no llegué tarde a mi trabajo ese único día que llegué tarde y ahora no tengo trabajo? Es un enojo y una etapa que se tiene que sufrir. La negociación, ¿qué si hubiera? Allí empezamos a negociar, tratando de afigurar una solución a lo que estamos viendo. Tratamos de encontrar una forma que si podemos retroceder el tiempo, que hubiera pasado. La depresión y luego la aceptación. La aceptación es difícil llegar, creo, a esta etapa,
Y puede que lleguemos a la etapa de aceptación y luego volvamos a regresar a otra etapa, porque la aceptación es donde trae calma. Ok, esto pasó, ahora ¿cómo continuamos la vida después de este duelo? ¿Qué viene de aquí? ¿Cómo va a cambiar? ¿Qué ajustes tienen que pasar en mi vida para poder asimilar que esto sucedió, pero la vida tiene que continuar? Este proceso no pasa, como dije, de etapa 1 a 5, y no todas las personas en la familia, una persona va a sentir enojo y la otra nunca sintió el enojo. Sí. Entonces, eso es muy importante. Hablando de esto, estamos hablando del sistema familiar. ¿Por qué suceden problemas en el sistema familiar durante el duelo? Es por esta misma razón. Porque en caso, por ejemplo, si se perdió un trabajo de la cabeza del hogar, que era el único que trabajaba, y la esposa se queda en casa cuidando a los niños, entonces el esposo puede sentir vergüenza, puede sentir que es su culpa, que la familia está sufriendo, y el esposo puede cerrarse, aislarse y no hablar de sus emociones. Entonces, ¿qué sucede? La esposa se siente enojada, frustrada, no entiende, ella se siente culpable. ¿Qué si yo hubiera trabajado? ¿Qué si yo no hubiera dejado de trabajar cuando los hijos nacieron? Tal vez estuviéramos en otra situación económica. Entonces, si él no habla, ella no se siente con la habilidad de hablar estas emociones, y no hay un lugar seguro donde se puede comunicar. Y en el duelo la comunicación es tan importante. Estábamos hablando nosotros que ese es otro tema. Ahora, tú estás diciendo que el duelo, la persona que lo está sufriendo, que lo comunique a su familia. Definitivamente, porque si nuestra familia no entiende qué está pasando con nosotros, qué son las emociones que estamos sintiendo, ¿cómo nos podemos ayudar? O sea, si el esposo se sentara y dijera: mija, perdí el trabajo, me siento con mucha vergüenza, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Qué es el plan? Ahorita me siento que no tengo un plan. Dame un momento, dame unos días para tratar de calcular qué hacer. Como esposa, yo me siento, ok, necesita tiempo. No estoy asumiendo que él está enojado conmigo, no estoy creando historias en mi mente que realmente no están pasando, pero tiene que haber un ambiente donde se sienta uno con la libertad. Y si eso no se ha creado en su matrimonio, en su familia, entonces tenemos que empezar ahí. Ok, ahora me voy a referir a Angélica. Una pregunta que muchas nos preguntaron fue que tú comentaste que tu niño se te subió arriba de ti, que tú estabas en una reunión vía Zoom y que tú dijiste: hermanas, uno tiene que escoger gozo. Y unas preguntas fueron: ¿cómo voy a escoger gozo ese momento? Después quería, ¿qué hago con ese niño después, con los demás, en la situación en que me encuentro? ¿Puedes, por favor, hablar un poquito más sobre eso? Y claro, y obviamente durante esta semana no solamente me ha pasado una vez, sino varias veces. Y cuando hablaban, me encantó cuando Mayra decía acerca de crear esos espacios seguros, cuando ella de pronto decía, antes de llegar a esta respuesta, cuando ella decía: quiero que mi esposo me diga, pero si por alguna razón el esposo no puede comunicar, yo tengo que empezar a crear ese espacio seguro, decirle: ¿sabes qué? Sé que este momento no quieres hablar, pero quiero que sepa que yo estoy aquí en este momento. Porque a veces hay personas que necesitan ciertos espacios, sobre todo los hombres. Y los hombres latinos. Y los hombres latinos, donde no estamos acostumbrados, no nos enseñaron a expresar
a los sentimientos, y muchas veces ni siquiera tenemos el nombre de ese sentimiento. Siento algo, pero ni siquiera sé qué es, porque no nos enseñaron eso. Entonces creo que empezar a crear esos espacios seguros son muy importantes. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo he estado trabajando en casa es, por ejemplo, hablar siempre con mis hijos, sobre todo con uno especialmente, y muchas veces tengo que repetir y repetir y repetir. Y créanme, hermanas, que ustedes me están viendo, a veces es bien difícil, porque usé una palabra la vez pasada que decía, yo quiero despescuezar a ese niño, o sea, lo quiero agarrar y eso pasa. Y yo les decía, tal vez no puede ser un hijo, o puede ser un adolescente, o puede ser su esposo, o puede ser usted misma, la que hay ciertas situaciones que se crean y conflictos. Y yo usaba la palabra, necesitamos ser amables. ¿Es difícil? Sí es difícil, pero antes de yo actuar o decir, necesito crear esos espacios y saber qué necesito hacer yo para, antes de reaccionar, hablar o hacer algo que después voy a decir, ay, ¿por qué lo hice? Entonces, sí. Y nosotros necesitamos empezarnos a conocer. Entonces, por lo menos conmigo funciona respirar. Entonces, voy a respirar, no más 4 segundos, el aire, y empiezo a trabajar. Con otras tal vez no puede ser eso. A lo mejor para otras mujeres funciona dar la vuelta, irse, retirarse, ¿sí? Entonces yo creo que como mujeres nosotros necesitamos empezar a buscar cuáles son esos espacios, porque estar con todos en casa, hermanas, yo les digo, no es fácil. Es muy difícil. Pensamos diferente, sentimos diferente y actuamos diferente. Entonces, y escuchaba en una de las reuniones que estuve, decían acerca de la palabra sincronizar. Necesitamos estar sincronizados y estar en la misma página. Es difícil, muy complicado, pero creo que se puede hacer. Y pensaba, por ejemplo, en situaciones que están pasando, por ejemplo, hoy, cómo todas las personas están sincronizadas haciendo algo y tienen un mismo plan. Si vamos por ejemplo, a la Biblia, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, todos estaban en una mente. Mismo plan. Y yo decía, qué poderoso sería si en nuestra familia todos estuviéramos sincronizados. No estoy hablando que sintiéramos igual o que pensáramos igual, pero que estuviéramos sincronizados. Entonces, y eso es muy buena idea. Eso es muy poderoso. Sincronizados, que todos con la misma meta, sí, de que vamos a vivir en paz. Sí, y quiero dar un ejemplo. Yo trabajo con una compañera y ellos el año pasado tuvieron un viaje a Europa. La cosa es que ese viaje a Europa, ellos son 5, les costaban como unos $20,000. Pero ellos empezaron a ahorrar 2 años antes, porque era algo de la escuela. Cuando ellos ya regresaron, hicieron el viaje y la pasaron bien y pudieron ahorrar, ella me dijo, ¿sabes qué? Descubrí algo, que cuando nosotros nos proponemos hacer cosas como familia, podemos alcanzar muchas cosas. Sí. Eso fue la enseñanza que ella, obviamente la pasó rico, fotos, pero dijo, cuando nos sincronizamos como familia y teníamos una meta específica, pudimos alcanzar eso. Entonces, y eso viene por medio de la comunicación familiar. Correcto, sí. Y buscar esos espacios seguros. Sí, muy buenos principios. Ahora, Jenny, vamos a seguir contigo. Tú estabas comentando sobre el libro de Habacuc. Por favor, ¿nos puedes dar un poquito de esto más? Sí. Entonces, vamos a hablar del libro de Habacuc porque la hermana Mayra estaba diciendo que había diferentes tipos de duelos. En el libro de Habacuc, un poquito de historia de este libro, era un profeta, sí, y él estaba viviendo en Judea, que era la parte del sur, y había muchas cosas que estaba pasando. Y el libro comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 2, diciendo, ¿hasta cuándo, sí, oh Señor, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú libres? Entonces, cuando uno lee ese versículo, hay ciertas fundaciones o ciertos pensamientos que Habacuc tenía en su mente. Primero diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Para yo clamar a alguien tengo que entender o tengo que creer que al que le estoy diciendo tiene la capacidad de oír. De oír, sí.
porque si no, entonces ¿para qué hago eso? ¿Para qué digo violencia y que tú libres si yo no creo que tú puedes librar? Entonces, cuando nosotros pasamos por el duelo y nuestra creencia en Dios, es muy importante nosotros saber qué es lo que nosotros verdaderamente y genuinamente creemos de Dios. Entonces él le dice a Dios: la verdad es que yo no siento que tú estás haciendo nada. ¿Y qué es lo que estaba pasando en este tiempo que él estaba viviendo? Diciendo: ¿sabe qué? No hay salvación, la justicia no es guardada, la ley es inefectiva y la justicia es pervertida. Entonces estamos en una situación donde los líderes de la comunidad estaban haciendo lo que ellos querían y él está diciendo: ¿qué está pasando? Y cuando Dios le responde, le dice: te voy a decir algo que tú ni lo vas a creer. Y como que yo escucho de pronto a Habacuc diciendo: pues pruébame. Sí. Ok, lo que va a pasar es que voy a usar a los babilonios para que ellos vengan y les den una lección a esto. Y Habacuc se queda: ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo así que vas a traer personas peores? Porque el pueblo de Babilonia era un pueblo sanguinario, era un pueblo que no le importaba nada. Y Dios los describe como, les dice: ellos toman cosas que ni son de ellos. La otra cosa, ellos se burlan de las fortalezas. Todo el mundo les tiene miedo a ellos. Y la justicia y autoridad vienen de ellos mismos. Entonces la respuesta de Habacuc es en el versículo 13, cuando dice: eres demasiado limpio como para mirar el mal, tú no puedes ver el agravio. ¿Por qué pues contemplas a los traidores y callas cuando el impío destruye al más justo que él? Hay una injusticia y tú estás usando esta. Entonces después Habacuc dice: ¿sabe qué? Me voy a parar y voy a esperar hasta que Dios me responda qué está pasando. Y lo estaba escuchando diferentes y leyendo esto del libro de Habacuc, y dice que cuando él se calló y él esperó, entonces Dios respondió. Y dice: tú estás pensando que yo no voy a hacer nada. Tú estás pensando que yo no estoy justo porque no estoy reaccionando como tú quieres que yo reaccione en el momento que tú reacciones. Pero ¿sabes qué? Va a haber 5 ayes. Y voy a mencionar solamente unos 3. Dice: hay de aquel que multiplica lo que no es suyo. Hay de aquel que codicia justicia, ganancias por su casa. Hay de aquel que edifica la ciudad con sangre y que establece la aldea con iniquidad. Yo voy a hacer algo, pero tienes que esperar. Tienes que esperar. Entonces a veces pasamos por momentos de duelo y sentimos injusticias, sentimos enojos, sentimos ansiedad y a veces queremos: si Dios fuera justo, entonces me respondería en el momento que yo estoy clamando. Y a veces no es así. No. Y a veces toma tiempo. Entonces, ¿cómo yo escojo gozo? La Biblia nos muestra a un profeta que procesó, le dijo a Dios: está pasando esto, estoy mirando esto y estoy sintiendo eso. En el capítulo 3, entonces Dios, cuando después que Dios le responde a Habacuc, él comienza a decir: Dios mío, tú eres grande. Sí, sí. Señor, tú te vas a levantar y vas a defendernos a nosotros. Sí. Tú no solamente estás mirando, estás escuchando, pero vas a actuar. Y el versículo que pues a todos, ese fue un versículo favorito de mi mamá y el mío también, que dice: aunque la higuera no florezca. Uno de mis favoritos. Aunque la higuera no florezca. Pero ¿cómo llegó ahí? Gloria no llegó a Dios. ahí tratando No. de esconderse sus sentimientos, no trató de decir esto no está pasando, llegó ahí diciendo las injusticias no lo voy a mirar. Job es otro hombre que agarró el duelo y se sentó con él, pero de maneras que yo me quedé cuando lo estaba leyendo, y les quiero leer unos versículos porque yo me quedé, la verdad, aterrada. Por favor. Pero el contexto, vamos a ver un poquito atrás el contexto de Job. Primero, él tuvo muchas pérdidas financieras, pérdidas de familia, pérdida con su esposa, del estatus en su comunidad, sus amigos. ¿A dónde estaban los amigos? Habían 3 que originalmente llegaron, se quedaron callados por 7 días y 7 noches y después comenzaron a decir:
¿sabes qué, Job? Yo sé por qué te pasó eso. Después de tantos días, 7 silencios. días de estar callados, como que, y a veces nosotros queremos saber el por qué pasó. Entonces los amigos le dijeron, ¿sabes lo que está pasando? Es que tú, lo que el hombre cierra, eso cosecha. Ah, Entonces te está pasando eso porque tú sembraste algo mal. Y tus hijos, ¿sabes lo que pasó? Es que ellos pecaron contra Dios y por eso murieron. ¿Cómo se le dice eso a una persona que está pasando un duelo? Pero es tanto que para yo poderme sentar con alguien que está pasando con el duelo y está sintiendo los sentimientos, yo tengo que estar bien sentándome con esa incomodidad. ¿Cómo yo ayudo a alguien que está pasando por un proceso de duelo? Yo tengo que estar bien. Entonces comienza Job a decirles, no, ustedes están mal. Y después el capítulo 9 de Job, yo lo había pues leído, pero como que Dios me ayudó a como que a procesarlo. Entonces el capítulo 9, versículo 3, él comienza a decir, si uno quisiera contender con Dios, no lo podría responder una sola cosa entre 1000. Si yo quisiera decirle, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cómo puedo contender contra Dios? Y después comienza a decir, ¿quién lo puede retar? ¿Y quién le puede decir qué estás haciendo? Sí. ¿Y quién le puede decir a Dios, sabes qué? Ni me estás dejando respirar de la amargura que estoy sintiendo de mí. Y no solamente dice eso, el versículo que a mí me sorprendió más es el versículo 22. Uno de los dice, da lo mismo, por lo cual digo, al íntegro y al impío, él los consume. No importa qué hago, no importa eso. Y después dice el versículo dice, si el azota mata de repente, él se ríe de la desesperación de los inocentes. Cuando en inglés se dice bully, cuando una persona tiene más autoridad o más poder que yo y me están haciendo. Eso es lo que está diciendo. Me está picando, me está haciendo y yo no puedo hacer nada. Dios está diciendo que Dios era un bully. Eso es lo que él sentía en ese momento. Y está hablando de Dios, pero después se voltea a Dios y le dice, ¿sabe qué es lo que voy a hacer? Yo sé lo que voy a hacer. Voy a poner una sonrisa. Voy a tratar de gozarme. Dice, pero no puedo porque el dolor es demasiado grande. Sí. Dice, si me trato de limpiar, tú vas a agarrar y me vas a meter otra vez en el lodo. Dice, y después deja de hablar con Dios y otra vez habla de Dios. Dice, yo quisiera que hubiera alguien que le dijera a Dios para, pero no hay nadie. Cuando termina el libro, y después sabemos que Dios le responde y no voy a entrar en eso, pero en el capítulo 42, versículo 7, Dios responde a los amigos de Job y se dice, se incendió la ira de Dios contra ellos. ¿Se enojó? Se enojó. Dice, ustedes no hablaron lo recto de mí como mi siervo Job. Entonces la pregunta, ¿estaba diciendo Dios que lo que Job estaba diciendo, que él se reía del dolor de los inocentes, eso es correcto? Entonces yo me quedé como así. Entonces una de las explicaciones, leyendo y mirando que estoy de acuerdo, es que Dios estaba diciendo, yo estoy de acuerdo cuando tú estás enojado conmigo y vienes y hablas conmigo. Cuando tú te sientes triste y no lo tratas de negar. Cuando tú piensas que yo soy injusto contigo porque no estoy haciendo lo que tú quieres en el momento que quieres y vienes y me hablas conmigo. Vienes y me lo dices a mí. Y me lo dices a mí. Y a veces, como el capítulo 9, a veces nosotros podemos, es que Dios es de Dios y es tan difícil a veces decírselo a Dios, pero a veces hay como de pronto oraciones de 30 segundos que pesan porque uno se abre totalmente con Dios. Pero no es eso lo que Dios quiere, que nuestra relación con Él sea como de amigo y que podamos decirle, ¿por qué me estás haciendo esto? En mi estudio, en preparación para esto, estábamos hablando de una de las soluciones también es quién es Dios. Y una de las cosas que yo estaba escuchando un pastor decir,
yo no puedo solo conocer el Dios de mi padre, porque el Dios de mi padre, yo no puedo recibir salvación, ni tampoco puedo recibir sanación, o no puedo ser sanidad. Solo por las oraciones de mi padre. Yo necesito conocer a Dios yo personalmente, quién es Dios para mí, porque yo conozco quién es el Dios de mi padre. Y estaba leyendo en Juan el capítulo 20, 24 a 29, y Tomás está allí y él está pidiendo un encuentro personal con Dios. Y yo sé que muchos cristianos lo critican porque dicen, es que él no creyó. Pero en ese momento que yo estaba leyendo, yo dije, no, yo hubiera pedido ese encuentro íntimo, porque Tomás alcanzó a acercarse y tocarlo. Sí. Y entonces, después de que Tomás tuvo ese encuentro completamente íntimo con Dios, fue que entonces Tomás declara y dice, Señor mío y Dios mío. O sea, en ese encuentro tan personal, ahora yo puedo declarar, tú eres mi Dios, tú eres Dios mío. Y aún en medio del duelo, cuando hay injusticia, cuando hay enojo, cuando yo siento que mi mundo se me está quebrantando y siento que apenas estoy respirando, yo puedo declarar, Señor mío, Dios mío. Aunque no te entienda, aunque no sepa por qué, aunque no sepa cuánto va a ser esta espera, pero eres Señor y Dios mío. Ay, qué hermoso. Ahora, han llegado esta pregunta, que cuando uno está en el dolor y está en gritos al Señor, pero el Señor está silencio. ¿Cuándo sabe alguien, una persona, es una pregunta, que Dios me está escuchando? Yo quiero hablar una cosa mientras Jenny, la hermana Jenny y la hermana Mayra hablaban de esto. Yo pensaba acerca de cuando David fue acorralado y tuvo que esconderse en la cueva de Adulán, que se conoce Adulán, que es un lugar seguro, ¿no? Un refugio. Entonces yo me imaginaba, cuando estaba pensando en el duelo, tantas pérdidas que tuvo David, porque David tuvo que correr, obviamente dejando su familia, dejando su comunidad, su identidad. Había sido quien había matado a Goliat, era un héroe, pero luego ahora tiene que ir huyendo y se sentía traicionado y se sentía mal y se sentía frustrado y sentía que no valía nada. Y quiero leer algo que me encantó, cómo él empezó a tener esa comunicación, ¿no?, con Dios, que dice en el Salmo 142, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, escucha mi clamor porque estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Entonces vemos a un David afligido, un David acorralado y un David desmoralizado. Pero mientras seguía viendo el capítulo y esta historia, veía que luego llegó su familia con él, luego llegaron los afligidos, dice que llegaron los endeudados y los amargados de espíritu. Pero mire que cuando uno sigue leyendo ese capítulo, Dios tiene una palabra bella para cada uno. Entonces le dice a los afligidos, le dice, probad y ved que el Señor es bueno, bienaventurado el hombre que se refugia en él. A los endeudados les dice, temed al Señor vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. Y a los descontentos le dice, los leones tienen necesidad y sufren hambres, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Y al final dice, muchos son los males del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Entonces, cuando nos vemos desesperados y cuando nos vemos que estamos en una situación donde no hay salida, hay que encontrar ese lugar de refugio. ¿Dónde está nuestro lugar de refugio? ¿Dónde es? Gloria a Dios. Entonces es cuando empezamos, como decía Jenny, puede ser una oración de 30 segundos que es pesada, pero que buscamos y empezamos a encontrar ese camino. Señor, tú eres mi refugio, tú eres quien está creando ese espacio seguro donde yo me puedo descargar, donde yo puedo hablar con Él y cuando yo le puedo decir cómo me siento. Entonces creo que cuando hablamos de esto, de que es el duelo y las pérdidas,
al final de todo vemos, tú eres mi refugio. Tú eres mi refugio. Y cuando vemos más adelante los capítulos, un poco más adelante, vemos David, un hombre que dirigía un ejército que se convirtió en los valientes de David. Entonces vemos estos hombres que estaban desmoralizados, agobiados, Desechados. olvidados por la gente, y luego los vemos y decimos wow. Y me acuerdo cuando Jenny dijo, que me gustó esa frase que dijo, Dios está más interesado en nuestro carácter que nuestra comodidad. A veces nos tenemos que sentir incómodos porque Dios está moldeando y está trabajando en nuestro carácter. Oh, hermoso. Entonces me gustaría Jenny. comentar con eso, cuando se dice que Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Leí una vez que dice que las personas somos como bolsas de té, nos Sí. tienen que meter en agua caliente para saber qué fuertes somos. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios utiliza ese duelo? Porque Dios transforma nuestro dolor en su propósito. Pero ese transformar, eso es doloroso. Y a veces cuando uno está sanando, duele. Y a veces uno piensa, pero si estoy sanando porque todavía estoy doliendo. Pero no quiere decir que el dolor es solamente una reflexión que nos está sanando. Estaba leyendo un plan de una señora que se llama Johnny Erickson Tata. Oh, sí. Ella, para las que de pronto no conocemos de ella tuvo un accidente después que se echó un clavado y quedó cuadraplégica. Y entonces estaba leyendo que ella, pues obviamente ahora está dependiendo totalmente de otra persona que le ayude con todo lo que ella necesita. Y que se despertó un día con un dolor de cadera terrible. Y entonces como que esa actitud mala, pero porque a mí, pero esto y porque lo otro, comenzó a salir de ella. Y entonces ella le dijo, Señor, ayúdame por favor. Y se acordó de Malaquías capítulo 3, versículo 3, que él dice, Él se sentará para afinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Wow. Cuando uno se está sacando todas esas cosas que a veces uno ni sabe, porque el dolor tiene la habilidad de sacar cosas que uno ni sabía que había dentro de uno, Dios le está diciendo, es que no escucho, estoy clamando, llevo años clamando y solamente escucho el silencio de Dios. Dios se sienta ahí con uno y no lo deja. Y cuando sale esas cosas, Él dice, aquí estoy, dímelo. ¿Estás enojado conmigo? ¿Te sientes defraudado? ¿Te sientes que no estoy aquí? Aquí estoy y no te suelto. Y creo que eso entra a lo que estábamos dialogando en la conversación que tuvimos cuando nos preparamos nosotras, a que es muy difícil decir esta frase porque nadie lo cree cuando está en el duelo, pero el duelo puede ser una bendición. Sí. Y allí es la esperanza. Y yo les contaba a mi hermana Angélica y a mi hermana Jenny que este Día de las Madres fue un día muy difícil para mí. Para los que no saben, yo estuve embarazada el año pasado y perdí a mis gemelos a las 6 semanas, algunas semanas antes del Día de las Madres. Entonces, este Día de las Madres hubiera sido mi primer Día de las Madres celebrando con mis gemelos y no estaban Mayra, aquí. Sí. Y me acuerdo que el Día de las Madres yo sentí un quebrantamiento de lo más profundo que he sentido en mi vida. Y hermano Rich, usted conoce mi vida ha sido una trayectoria de puro dolor. Pero en ese momento que yo sentía que ni el peso de mi propio cuerpo lo podía mantener, sentía Sí. que me caía. Sí. Y yo decía, ¿hasta cuándo, Señor? Y yo lloraba y decía, ¿hasta cuándo esta espera? Pero mi corazón estaba tan sensitivo a Dios este día, Sí. que antes de que empezaran a alabar a Dios, yo ya estaba hablando en lenguas, tirada en el piso. Y en ese momento yo sentí que Dios llegó y me abrazó. Aleluya. Y me dio un confortamiento que ni Aleluya. un terapeuta me ha podido dar. Y yo soy Aleluya. terapeuta. Entonces estaba yo allí clamando a Dios en medio del duelo. Y yo sentí estas palabras que llegaron a mi corazón. Y les conté a las hermanas que en ese momento yo dije, Señor, si esto es lo que tú necesitas para que yo entienda que yo no puedo esta vida sin ti, entonces te doy gracias por el duelo.
Porque Aleluya. el miedo es llegar al día donde yo sienta que por mi propia fuerza y por mi propia inteligencia y por mi propio ser he podido esta vida. Sin Dios yo no puedo. Y en ese momento mi duelo inmediatamente se convirtió en mi esperanza y en mi bendición. Es un muy buen momento para en estos momentos terminar nuestra plática, porque tú nos dijiste todo. En el duelo y en el dolor, como que Dios abre un nuevo sentimiento hacia Él y lo siente uno en una manera mucho más íntima. Y ya para terminar, porque tenemos algo muy especial. La semana pasada, cuando terminamos, pudimos sentir muy palpable la presencia del Señor, como se siente ahorita. Puedo sentir ahorita aquí que el Señor está con nosotros y está respaldando todo lo que ustedes han dicho. Y Dios las bendiga y las guarde. Pero antes de terminar, y que Mimi venga y nos lleve a una profundidad más en adoración, díganle por favor a nuestras hermanas una palabrita más para despedirse. Cada una, vamos a empezar con Jenny. Hermanas, el proceso de duelo, cuando Dios nos pasa por cosas difíciles, no es para destruirnos, es para usarlo, y esto nos acerca más a Él. A veces nunca vamos a saber el porqué de ciertas circunstancias, y lo que le animo es que cuando usted se sienta en un momento de desesperación, en un momento que se sienta llena de injusticia, defraudada, que se lo lleve a Dios, y que Él es suficientemente grande para sentarse con usted, llorar con usted. Yo le he dicho: Señor, necesito un compañero que llores conmigo, y que Él es suficientemente grande para que usted le pueda decir exactamente cómo se siente. Amén. De mi parte, mis hermanas, yo estoy con ustedes en duelo para todas aquellas que lo están sufriendo en este momento. Yo me paro al lado de ustedes en medio del duelo, pero el duelo mientras estemos aquí en este mundo es inevitable, todos lo vamos a sufrir. Lo único que yo les puedo decir de esta esperanza y de algo que tenemos nosotros que el mundo tal vez no tiene, es que realmente tenemos a nuestro comforter, nuestro consuelo que viene en los momentos donde nos sentimos que no hay nada, no hay nadie, no hay palabra, estamos quebrantados, estamos solos, nadie nos entiende, pero Él sí está ahí. Y en esos momentos, cuando usted esté en su momento de intimidad, sin otra persona con usted, que usted pueda ser honesto, como dice la hermana Jenny, y decirle a Dios lo que realmente usted está sintiendo en lo más profundo de su alma. Allí Dios va a convertir su duelo en su bendición. Estamos orando por ustedes y estamos con ustedes. Amén. Yo quiero terminar diciendo que durante todos estos años de mi vida yo he aprendido que Dios es nuestro refugio y que sin Él definitivamente es imposible seguir este camino con todas las cosas, las subidas y las bajadas que tiene la vida en sí, porque esa es la vida. Pero yo quiero dejarles quiero volver a leer este versículo que dice: muchos son los males del justo, porque es verdad, sí. Pasamos por muchas cosas buenas, cosas malas, noticias, situaciones difíciles, pero de todas, no dice de algunas, tal vez esta sí, esta no dice, pero de todas ellas los librará el Señor. Entonces, hermano, llévese esta palabra con usted, créalo, vívalo y busque ese refugio, porque en Él podemos encontrar todo lo que necesitamos. Las amamos, Dios las bendiga. En el mundo hoy estamos viviendo tiempos de incertidumbre. A lo mejor está experimentando la pérdida de un ser querido, la pérdida de la estabilidad financiera,
en unos tiempos tan difíciles. La vida diaria de nuestros hijos también ha sido afectada en una manera drástica. Estamos viviendo los efectos de la injusticia en nuestras ciudades. El dolor, la aflicción, el miedo son cosas reales en nuestras vidas. Y si usted se identifica con lo que se ha hablado hoy, le invito a que se una en oración con nosotros. Ahí donde está, ¿por qué no levanta sus manos? Donde quiera que se encuentre, en su hogar, en su recámara, en su oficina, en su carro, donde quiera que esté, ¿por qué no habla estas palabras? Señor Jesús, venimos ante tu presencia, Señor. Reconocemos que tú eres Rey y gobiernas sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Señor, te presentamos cada hogar que es representado hoy y declaramos paz sobre temor. Declaramos gozo sobre temor, sobre la duda, Señor. Que tú remuevas todo espíritu de temor, espíritu de depresión, espíritu de duda, espíritu de ansiedad, Señor. Deben huir en tu nombre. Declaramos paz en cada hogar, declaramos gozo en cada hogar, declaramos que tu Espíritu Santo more en cada hogar representado hoy. Y en este momento, Señor, declaramos que somos tus hijas. Hay un pueblo, hay un grupo de mujeres que se une hoy para hacer una declaración que no somos esclavos al temor, no somos esclavos a la duda, no somos esclavos a la depresión, pero somos tus hijas y estamos en tus manos. Señor, declaramos paz, gozo, alegría, el Espíritu de Dios en cada hogar en este lugar. Si tú estás de acuerdo, ¿por qué no levantas tus manos y declaras la palabra de este canto con nosotros? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si usted quiere declarar estas palabras sobre su hogar, le invito que ahí donde está se una en este canto con nosotros. Cumplirás. Sí, Señor. Ni una respuesta tardará. No hay duda ni temor. Mis manos alzo hoy y por la noche cantaré. Te alabo hasta el amanecer. Victoria tengo en mí. Lo declararé. Cuando pase por las aguas, tú conmigo estás. Cuando
conmigo estás cuando pase por los ríos. No me hundiré, en ti confiaré. Mi Dios, no temeré. Cuando pase por el fuego, no me quemaré. No. Enfrente del gigante, victoria cantaré. En ti confiaré. Mi Dios, no temeré. Oh, lo declaramos, Señor. En ti confiaré. En ti confiaré. Mi Dios, no temeré. Declaramos paz, declaramos tu amor, declaramos tu gozo sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada corazón. Porque no hay lugar para el temor, no hay lugar para la duda. La ansiedad tiene que huir, depresión tiene que huir. Tú moras aquí, Señor. Tú moras en nuestros hogares, Señor. Caminas conmigo, siempre a mi lado. No hay monte, no hay valle que tú no alcances. Yo no temeré. Caminas conmigo, siempre a mi lado. No hay monte, no hay valle que tú no alcances. Yo no temeré. Caminas conmigo, siempre a mi lado, Dios. No hay valle que tú no alcances. Yo no temeré. No, yo no temeré. ¿Por qué? Cuando pase por las aguas, tú conmigo estás. Cuando pase por los ríos, no me hundiré. En ti confiaré. Mi Dios, no temeré. No me quemaré. Enfrente del gigante, victoria cantaré. En ti confiaré. Mi Dios, no temeré. Hola, mi nombre es Sonia Valverde. Mi esposo y yo pastoreamos en Fuente de Verdad, San Diego. Gracias por acompañarnos esta noche. Ella elige alegría ha sido una conversación en profundidad sobre los desafíos y pruebas siempre presentes en dolor. Estamos agradecidos con la hermana Mayra, Jenny y Angélica por discutir estos temas y por brindarnos soluciones espirituales y prácticas para superar el dolor y encontrar la paz y la fuerza de Dios en medio de nuestras pruebas. Primera de Tesalonicenses dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Continuemos manteniendo nuestro enfoque en el Señor, porque Él es nuestro sanador y nuestra entrega y ayuda siempre presente en tiempos de necesidad. Por último, si tiene una petición, mándenos un mensaje por nuestra página de She o Ella. Estamos con un grupo de hermanas listas para orar por ustedes.
Conéctese con nosotros en nuestra página de Instagram o Facebook. Anote la fecha del 30 de junio a las 7:30 p.m. Será nuestra próxima sesión de She o Ella. Mujeres, les amamos y extrañamos. Que tenga una semana muy bendecida.